Guasón 548. El mundo del crimen tiene la particularidad de ser uno de los sitios mejor pagados de todos los ámbitos, por ello, no es de extrañar que muchos de los grandes criminales hayan amasado una fortuna insólita a lo largo de su vida. A continuación, esta es la lista de los 10 criminales más famosos y millonarios de todo el mundo. A continuación, este es el top 10 de los criminales más ricos de la historia. Joseph Kennedy. Fortuna $300 millones. Aunque no fuera un mafioso en el sentido estricto de la palabra, el patriarca de la familia Kennedy es apuntado como un contrabandista famoso en Nueva York y Chicago. En 1933, por ejemplo, vendió whisky durante la rigurosa ley seca. También es acusado de gestionar el ascenso político de su hijo John Kennedy de manera poco ética. Lo acusan de manipular elecciones, asustar a políticos opositores y hacer alianzas de moral cuestionable con el fin del ascenso político y social de su familia. Frank Lucas. Fortuna $50 millones. Considerado el traficante de cocaína más importante de Nueva York en los años 60 y 70, Frank Lucas vendió una droga conocida como Blue Magic, que era más pura y más barata que las existentes en el mercado americano. El capo la traía desde Tailandia y la trasladaba con el apoyo de sus contactos en las Fuerzas Armadas. Frank Lucas fue arrestado y condenado a 70 años de prisión de 1975. Pero se convirtió en informante de la policía y su pena se redujo a 15 años. Meyer Lansky. Fortuna $300 millones. Meyer Lansky llegó a Estados Unidos con 9 años y empezó a trabajar para las pandillas de Manhattan desde muy joven. Después de ganar la confianza de los principales criminales de la región, el mafioso se transformó en el cerebro financiero de la mafia estadounidense. En 1946 empezó a construir alianzas entre empresarios, mafiosos y el gobierno para lavar dinero con la construcción de nuevos hoteles y casinos en Cuba. Así empezó a crear el mayor sistema de lavado de dinero de la mafia durante el siglo XX. Su red de contactos iba desde Las Vegas hasta La Habana. Anthony Salerno. Fortuna $600 millones. En 1986, Salerno fue identificado como uno de los principales miembros del liderazgo de la Cosa Nostra. Se calcula que sus negocios, que incluían apuestas ilegales, le rendían una ganancia de $50 millones por año. En el mismo año la revista Fortune nombró a Anthony Tony Salerno como el principal mafioso norteamericano juzgando su gran riqueza, poder e influencia, ya que su red de crimen organizado se extendía por todo el país. Anthony Salerno falleció en 1992 en prisión, mientras cumplía 2 condenas que sumaban 170 años de cárcel. Al Capone. Fortuna $550 millones. La fortuna de Al Capone fue construida en 10 años. Después de trabajar como guardaespaldas de algunos de los mafiosos más importantes de la región de Nueva York, Al Capone aprendió los secretos de la mafia y empezó a construir su imperio en Chicago. En 1926, tenía el control de la ciudad tras eliminar a casi todos sus enemigos. Al Capone siempre usaba empresas falsas para hacer negocios y por más increíble que pueda parecer, el gran capo fue condenado por evasión de impuestos. En 1931 fue juzgado y acusado. Después de pasar un tiempo en la prisión de Atlanta, desde donde controlaba tranquilamente todos sus negocios, fue trasladado a Alcatraz de donde fue liberado en 1939. Griselda Blanco. Fortuna $2.000 millones. Mejor conocida como la Viuda Negra, Griselda Blanco formó parte del cartel de Medellín durante los años 70 y 80. De hecho, ella fue una de las pocas mujeres involucradas con el narcotráfico en ese entonces. Griselda fue considerada por la DEA como la criminal más fascinante que la organización persiguió en el siglo XX. Con una vida de película, Griselda Blanco mató a 250 personas. También asesinó a algunos de sus examantes, incluyendo al papá del hijo que la pareja nombró Michael Corleone. Testimonios de personas que trabajaban con ella revelaron que tenía un joyero valuado en más de $10 millones y más de 300 pares de zapatos comprados con los lucros de la cocaína que traficaba entre América Latina y Estados Unidos. La Viuda Negra falleció en 2012 en un tiroteo en Colombia. Carlos Leder Rivas. Fortuna $2.000 millones.
Uno de los líderes del cartel de Medellín, Carlos Leder, ayudó a masificar la distribución de cocaína después de comprar una isla particular en las Bahamas, desde donde hacía la distribución de la droga para Estados Unidos en avión. El traficante fue capturado en febrero de 1987 en Colombia y fue el primer capo en ser extraditado a los Estados Unidos. Su juicio duró 6 meses y Carlos Leder fue considerado culpable por introducir a Estados Unidos más de 3 toneladas de cocaína. Joaquín El Chapo Guzmán. Fortuna $14.000 millones. El Chapo se involucró con el tráfico de drogas muy joven, pero ganó importancia al asociarse con un gran productor de cocaína en la década de los 80. Años después, creó el Cártel de Sinaloa, uno de los más violentos de México. El líder del Cártel de Sinaloa coordinó durante décadas un imperio que movió miles de millones de dólares en drogas comercializadas por todo el mundo. El Chapo se convirtió en noticia mundial después de escaparse de prisiones de máxima seguridad 2 veces. Fue recapturado a principios de 2016 tras un enfrentamiento con oficiales mexicanos y estadounidenses. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017, finalmente juzgado en 2019, donde enfrenta una cadena perpetua. Amado Carrillo Fuentes. Fortuna $25.000 millones. Fue el jefe del cártel de Juárez, el más importante de México en su época y socio del colombiano Pablo Escobar. También era conocido como el Señor de los Cielos porque tenía una gran flota de aviones para transportar la cocaína. Su muerte está cercada de misterio. Según las autoridades, falleció en 1997 a los 40 años de edad porque no resistió a una cirugía estética que le cambiaría el rostro. Sin embargo, los médicos que realizaron la intervención fueron encontrados muertos con señales de violencia en una carretera mexicana. Pablo Escobar. Fortuna $30.000 millones. Pablo Escobar cambió el tráfico de drogas después de especializarse en la fabricación y distribución de la cocaína. El cartel de Medellín, fundado por él, de hecho, controló más del 80% de la producción mundial de la cocaína durante su auge. El jefe estuvo en la lista de millonarios de la revista Forbes por 7 años seguidos entre 1987 y 1993. En 1989, era el séptimo hombre más rico del mundo. El hijo de Pablo Escobar contó en una entrevista que en una ocasión su hermanita tenía frío y su papá quemó $2 millones en efectivo para calentarla. Espero que te haya gustado este top 10 sobre los criminales más ricos de la historia. Si es así, apóyame con ese gran like, compártelo con tus amigos, te invito a que te suscribas para enseñarte mis contenidos cada semana y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Sin más nada que agregar, me despido y hasta la próxima.